bendito Señor Jesucristo. Señor, donde están dos o tres reunidos, ahí estás tú, Padre Celestial. Y te damos gracias por tu presencia, gracias por el lugar. Señor, gracias por la obra que tu Espíritu Santo ha preparado para nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú has trabajado para que hoy podamos recibir esta palabra, Señor. Por eso, Señor, te rendimos a ti. Como manda tu palabra, te ofrecemos todo el corazón, toda la mente, todo el alma, todas las fuerzas, Padre, para que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, quede grabada, quede entendida, mi amado Señor Jesucristo. Y así, Señor, con el Espíritu con el que hoy hemos venido a escucharla, Padre nuestro, asimismo, amado Dios y Rey, la pongamos por obra. Yo te pido, mi dulce Dios, por todos aquellos que habrán de escuchar esta palabra, amado Jesucristo, que no vean, Señor, que no pongan sus ojos en el hombre, Señor, sino en la unción, sino en el poder que tú estás, Señor, derramando y que quieres, bendito Señor Jesucristo, que nosotros sea manifestado, Padre Celestial. Te damos gracias, poderoso Señor, por este lugar. Declaramos por la fe, mi Señor Jesucristo, que no vivimos más. Amado Dios, yo ya no vivo más. Señor, yo declaro que Guillermo de la Garza, Padre Celestial, ha sido, Señor, ya muerto y sepultado bajo las aguas. Señor, por la fe declaro que Jesucristo vivo y eterno ha resucitado en su Espíritu Santo, Señor, en mí. Y por esto yo me uno a ti, glorioso Señor. Te ofrezco mi espíritu, mi alma, mi cuerpo solamente como un instrumento. Si hay algo, Señor, ahora en mí que puede estorbar a tu buena voluntad, Padre mío, yo te pido que el fuego de la presencia de tu Espíritu Santo lo consuma, porque a estos mis hermanos y mis hermanas que han venido, Señor, a este lugar han venido a buscar de Dios y no del hombre. Por eso, Señor, yo declaro que el espíritu del hombre, Señor, en esta hora mengúa, se quebranta, se debilita, Padre, y es tu Espíritu Santo el que comienza, Señor, a levantarse para traer esa unción, esa bendición que tú has preparado, Señor. Que tus santos y amados ángeles protejan y guarden este lugar, mi Señor. Yo declaro que Guillermo de la Garza Ambris no tiene parte ni suerte, Señor, en este mensaje, que eres tú hablando a través de mi persona, mi Señor, y que sea tu Espíritu Santo abriendo todo oído, Señor, sordo, apacentando todo espíritu, Señor, toda alma, Señor, inquieta, ansiosa, trayendo esa paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Especialmente te pido, Espíritu Santo, que apacente, Señor, y ponga, Señor, un espíritu que tenga atención a estas palabras en los jóvenes, Señor, a quienes tú has llamado y reunido hoy, para que todo sea hecho conforme a tu voluntad. Declaramos tu palabra, que todo lo que ahora, Señor, se haga, sea de palabra o de hecho, es en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios eterno, a través de tu Espíritu Santo. Hágase pues, Señor y Rey, conforme a tu propósito, voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, para empezar este mensaje, hace tiempo recuerdo que también se los había dicho, una vez escuché a un pastor que hablaba de, no sé, no recuerdo si le preguntaron por qué él era muy serio en sus predicaciones. Y este pastor dijo algo bien interesante, bien importante. Dijo que el evangelio es cosa de vida o muerte. Por eso él era muy serio, por eso él no, en sus enseñanzas no bromeaba, no hacía nada gracioso, dijo, porque ya el Señor lo ha reunido allá en el cielo con los que le sirvieron, y él decía, porque es cuestión de vida o muerte. Y yo quiero que empecemos con ese pensamiento, que entendamos que la palabra que hoy el Espíritu Santo nos va a hablar es cuestión para nosotros, es cuestión
de vida o muerte, literalmente, y usted lo va a ir viendo, ¿sí? No hay de otra porque las cosas son así. Y yo quiero advertirle algo y no por medio de mi palabra, sino por medio de la palabra del Señor. Dice el libro de San Juan 15:22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían excusa por su pecado, no tendrían pecado, perdón. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Escuchen la palabra del Señor. Si ustedes no hubieran venido hoy, no tendrían pecado. Pero porque hoy respondieron al llamado del Señor y van a escuchar la palabra de Dios, ya no va a haber excusas por sus pecados. Se acabó la paciencia de Dios. Ya no hay más paciencia. Usted lo acaba de oír. Si Dios no les hubiera hablado, si ustedes no hubieran atendido esta palabra, no tendrían pecado. Mas como la van a escuchar, ya Dios no les va a excusar ningún pecado. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de ignorar lo que Dios va a hablar hoy? Dice Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23. Porque la paga, más ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted tiene una libertad. Usted puede hacer con lo que Dios le va a dar hoy lo que usted bien le parezca, pero Dios no miente. Y Dios le está advirtiendo, ya no voy a recibir ninguna excusa por tu pecado. Y te advierto, la paga del pecado es la muerte. Sobre todo ustedes, jóvenes, que siguen, que insisten en ignorar a Dios. ¿Sí? Advertidos están por la palabra de Dios. Yo le doy las citas bíblicas, Juan 15:22 y Romanos 6:23-22. Eso es la palabra de Dios. Con esa advertencia quiere Dios hablarnos en este día. Y vamos a empezar este mensaje al cual hemos puesto un título un tanto extraño. No vamos a hablar del ídolo del mundo, pero vamos a hablar de un tema fuerte, un tema difícil, porque la mayoría de los seres humanos le tenemos miedo. El tema de esta mañana se llama la Santa Muerte. No le voy a hablar del ídolo, no le voy a hablar de ese demonio, le voy a hablar de qué tanto es tan santa la muerte, qué tan buena o qué tan mala es. Y vamos a empezar precisamente viendo dos cosas importantes en este versículo 23 de Romanos. Dice el Señor, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tres cosas importantes que resaltar de estas palabras. Primero, la más importante, vida eterna en Cristo Jesús. No hay otro. No por mí, no por mi mamá, como el mundo, ¿sí? Como el mundo cree que yo vivo por mi mamá, que la madre da la vida, no. No, no es así. Por Cristo Jesús, el primero, ¿sí? Otra cosa bien importante de este versículo, vamos a ver, que dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Comparando la muerte con la vida, podemos ver lo que Dios ha hecho. A la muerte le está dando mortandad y a la vida le está dando inmortalidad, vida eterna. Comparamos la escritura, dice, la paga del pecado es muerte, pero no dice muerte eterna, sino en cambio sí dice, en Cristo Jesús hay vida eterna, ¿sí?
Y otro detalle, el tercer detalle bien importante de esto, fíjese el orden de las cosas. Es bien importante que nosotros también atendamos el orden de las cosas. Comienza primero, ¿qué es? Primero hablando de la muerte y después vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida no produce muerte, pero la muerte sí puede producir vida. Eso es bien importante que nosotros atendamos, porque de eso vamos a hablar en este día. Qué importante, qué tan engañados hemos estado con respecto de las cosas. Por eso el Señor nos habla fuertemente desde un principio: ya no te voy a aceptar tus excusas. Si tú sigues, el pecado te va a matar. Yo he puesto a mi Hijo, yo he puesto a Jesucristo dándote vida eterna. Pero hay un poder oculto que pues lamentablemente no hemos sabido administrar o no hemos conocido, pero para la gloria de Dios hoy será revelado a nuestras vidas. Como le decía hace un momento, vamos a hablar de un mal que todos temen, y ese mal es la muerte. Todos los seres humanos le tienen miedo a la muerte porque le temen a lo desconocido, ¿sí? Y en Cristo no cambia mucho esto. Y ahorita vamos a ver por qué no cambia, no se modifica tanto en Cristo. Porque si nosotros estuviéramos conscientes, convencidos de lo que es muerte y de lo que es vida, nuestra actitud sería muchísimo más agradable a Dios. ¿Sí? Me voy a ir tendido porque son muchas citas bíblicas, así que no voy a esperar a nadie. ¿Sí? Dice la palabra en San Juan 12, 35 al 36. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre ustedes. Anden entre tanto que tienen luz, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tienen luz, crean en la luz, para que sean hijos de luz. ¿Por qué es que le tenemos miedo a la muerte? Porque seguimos ignorando las Escrituras. Porque en las Escrituras vemos el reino de Dios. Porque en las Escrituras podemos saber, después de que dejemos este cuerpo, a dónde vamos. Pero hay muchos creyentes que no lo saben. Quizá porque el pastor de la iglesia no lo ha predicado, no lo sé por qué razón, pero la Biblia lo dice. Por eso el Señor dice: no tienen excusa por su pecado, porque todo está escrito ya. Porque aquí el único motivo por el que tú no sabes es tu pereza. Es ese amor falso con el que tú crees que estás amando a Dios. Primera de Pedro 1, del 13 al 16 dice: por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, mire que no nada más dice como hijos, especifica qué clase de hijos. De esto nos habló el Señor antier en el estudio bíblico. Dice: como hijos obedientes, ¿sí? No se conformen a los deseos que tenían antes estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Miren lo que el Señor nos está mandando desde un principio. Todos le tienen miedo a la muerte por dos razones. No saben a dónde irán después de que el cuerpo muera, y por falta de santidad. Esas son las dos mayores razones de por qué yo le temo a la muerte. Porque como yo sé que he cometido pecados, que soy culpable, yo sé, dentro de mí estoy consciente que voy a enfrentar un juicio y que lo más probable y lo más seguro
es que en ese juicio el juez me declare culpable. Por ignorancia, por ignorar las escrituras o por falta de santidad, ¿sí? Son de los dos factores, especialmente en la iglesia de Cristo, por los cuales la gente les tiene miedo a la muerte. Dice la palabra en el libro del Apocalipsis, fíjese usted bien, Apocalipsis 22, 11 al 14, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, dice el que puede juzgar. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, escuche, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la santa ciudad. En esta carta que el apóstol, que el apóstol Pedro dejó como testimonio, y en estas palabras del apóstol Juan, ¿sí? El Espíritu Santo nos confirma que la responsabilidad de la santificación nos concierne a cada uno de nosotros. El trabajo de vivir en santidad, yo no lo puedo esperar de Dios. Yo no lo puedo esperar del pastor. Yo no lo puedo esperar del ministro. No es una pastilla, no es una, ¿cómo se llama? Magia. No es una receta. No es algo que yo pueda ir a comprar, pero que sí dice Dios, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué se refiere a Apocalipsis con que es santo? ¿Ya me has recibido? Pues aún como si no me hubieras recibido. Sigue trabajando en tu santidad, porque dice el apóstol Pedro, ¿sí? Sean santos en toda su manera de vivir. Y aquí estamos viendo quizá una obra muy complicada para nuestra vida. Porque la santidad es la ausencia del pecado. Porque hemos aprendido hace tiempo, el Señor nos lo decía, nos hemos autoengañado en tal manera que estamos santificando nuestro pecado. Estamos viviendo una vida media pecaminosa y media santa. Me voy con el mundo, hago lo que se me da, lo que mi voluntad, pero también hago la voluntad de Dios y también vengo a la iglesia de Dios. Pero dice por medio del apóstol Pedro, que seamos santos en toda nuestra vida. ¿Por qué no hemos alcanzado esa perfecta santidad? ¿Sí? Tenemos, para empezar, se recuerda cuando hablamos de lo que decía también un pastor, para poder entender qué es salvación, pues necesitamos saber, para poder saber que si se pierde la salvación, necesitamos saber qué es la salvación. Si nosotros no sabemos lo que es la santidad, pues menos vamos a trabajar por ella. No la vamos a buscar. Y la encomienda y la tarea es que nosotros la alcancemos perfectamente en toda nuestra manera de vivir. No nada más en nuestra relación con Dios, no nada más cuando tengo ganas, no nada más cuando Dios me llama, no nada más para disimular que soy un hijo de Dios, no nada más para disimular que soy un cristiano. Dios nos está llamando a la perfecta santidad, ¿sí? La obra de la santidad tenemos que hacerla nosotros y para saberlo hay que saber qué es santidad. Santidad, escuche bien, es la libertad de todo mal. Es ser libres de todo mal. Y usted me dirá, uy, hermano, pues ya no la pusiste difícil.
porque no podemos. Pero dice el Señor que Él no nos va a poner a hacer nada que no podamos. Por tanto, la obra de santidad, sabe Dios que sí es posible. Sí podemos librarnos de cualquier pecado y de cualquier mal. Nos hemos justificado mucho, pero dice el Señor, ya no voy a aceptar tus excusas. Ahora la paga del pecado. Si tú sigues pecando, yo voy a darle derecho al pecado para que vaya matándote. En tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu vida, tu mente, tu casa, tu familia, tu alrededor. Porque es tiempo que ya madures. La santidad es la libertad de todo mal. El que es santo no hace nada malo, no hace mal. Aunque pueda recibirlo, no debe de corresponder de la misma manera. Pilato dio testimonio de Jesús diciendo que ningún mal hallaba en él. San Lucas 23, 39 al 41. Fíjese nada más, estando el Señor crucificado en medio de los dos malhechores, dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. La Biblia testifica que Jesucristo, por eso es santo, ¿sí? Que Jesús no tiene en él ningún mal. Juan 19 del 1 al 6 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, miren, se los traigo fuera para que entiendan que ningún delito hallo en él. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tómenle ustedes y crucifíquenlo, porque yo no hallo delito en él. Sabemos por las mismas escrituras y por lo que Dios nos ha venido hablando, que nuestro ejemplo a seguir, que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. En este Jesús en el que usted y yo estamos esperando, el que amamos, la Biblia nos dice, ningún mal hay en él. Entonces la pregunta sería, ¿por qué si hay mal en nosotros? ¿Por qué nosotros no hemos alcanzado esa estatura a la que Dios nos está llamando, a la que Dios está esperando de nosotros? ¿Por qué no hemos alcanzado la perfecta santidad? ¿Por qué no somos completamente libres del pecado y la maldad? Para saberlo necesitamos volver al principio de lo que es la bendición, de lo que hablamos la semana pasada. Vamos a dar un breve repaso y a ver otros pequeños aspectos que no vimos anteriormente, ¿sí? Hablando de la bendición, Dios hace un pacto con Abraham, prometiéndole bendición. Dios le dice, serás bendito, bendecirás y serás de bendición. Nosotros por la fe así tenemos que estar, ¿sí? Eso es estar bendecido por Dios. Lo dijimos la semana pasada. Yo estoy bendito, ¿en qué manera se va a representar? Sin enfermedades, sin malas palabras, sin mentiras, guardándome de lo que ven mis ojos, de lo que ven mis oídos, de lo que habla mi boca, de lo que yo hago, seré bendito. Si no hay mal en mí, hay bien. ¿Cómo esto lo puedo transmitir? Obviamente,
Cuando yo bendigo, bendito seas, bendita seas. ¿Y en qué manera se puede transmitir? Porque esta bendición mis hijos la van a ver en mí y esa va a pasar a ellos. Sí, lo dijimos la semana pasada. Luego muere Abraham y la bendición pasa a Isaac. Y aquí hay algo muy importante. Primero, la Biblia no lo dice muy explícitamente, pero podemos entender que Abraham le habló a Isaac de la promesa de Dios, a Abraham su hijo, ¿sí? Pero Isaac hereda a su padre y con eso también hereda la bendición de Dios, hereda lo que su padre le dejó. Dice la Biblia que Abraham llegó a ser riquísimo, a tener muchos bienes materiales. Entonces Abraham le deja eso a Isaac, pero la Biblia no nos dice que Abraham antes de morir bendijo a Isaac, pero sí dice que Dios bendijo a Isaac después de la muerte de su padre Abraham, ¿sí? Entonces, la Biblia tampoco nos muestra un contacto directo con Isaac como con Abraham. No sé si usted se ha fijado en ese detalle en el libro del Éxodo, cuando habla del pacto que hace con Dios, con Abraham, Dios sí se manifiesta a Abraham. Personalmente va y habla con él, pero con Isaac no tiene un encuentro. ¿Sí? Cumple su palabra con Isaac porque así se lo prometió, pero Isaac no tiene un encuentro con Dios en su vida, aunque sí ora por Rebeca, su mujer. ¿Sí? Sí conoce a Dios. ¿Por qué? Porque su padre le tuvo que haber hablado de ese Dios. Ajá. Entonces no vemos un contacto directo de Dios con Isaac, ni le habla, ni la Biblia tampoco nos muestra que se le apareció en alguna ocasión. Sin embargo, Isaac también le habla de la bendición a Esaú y a Jacob, a sus hijos, ¿sí? Por eso es que Jacob comienza a desearla, aunque como veíamos la semana pasada, Jacob venía ya con un propósito de Dios desde el vientre. Él la viene luchando o buscando desde el vientre, ¿sí? ¿Por qué Dios no le habla a Isaac como le habló a su padre Abraham? ¿Por qué Dios no le anticipa a Isaac de los problemas que va a haber con Esaú y con Jacob? Esto es bien importante, ¿eh? ¿Por qué el Señor le habla a Abraham y sí le profetiza, le predice de Isaac? En Isaac te será llamada descendencia. Pero vemos que Dios no tiene una relación con Isaac. Por eso es que no le anticipa lo que va a pasar con sus hijos. Pero es bien importante lo que va a pasar con sus hijos. Y miren, ¿sí? Ya hemos hablado en otro tiempo de la dualidad que todas las cosas tienen, ¿sí? Dios creó todo para bien, pero lo que el hombre ha inventado o ha hecho tiene un doble uso, ¿sí? Para bien y para mal. Por ejemplo, un cuchillo lo podemos usar para cortar una fruta, pero en un mal uso podemos matar a alguien. Pero un cuchillo es un invento del hombre. El hombre no crea, el hombre inventa, ¿sí? Entonces, todas las cosas que el hombre hace comienzan, incluso lo que Dios creó, el hombre comienza a trastornarlo, comienza también a usarlo para mal. Dios lo creó para bien, pero el hombre empieza a trastornarlo para mal, ¿sí? Esta es la dualidad que tienen las cosas, y en las cosas espirituales también en algunas cosas sucede así. El que no es bendito, porque nada más existe la bendición y la maldición. No hay un término medio. No hay medio bendito ni medio maldito. ¿Sí? El que no está bendito está maldito. El que no está bajo una bendición está bajo una maldición. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Así es como esto sucede. Casi todo se puede usar para bien y para mal.
Dios no le habla a Isaac de su hijo en primera porque eran dos. El plan de Dios era hacer de Esaú la nación de Israel. Pero aquí también vemos la libre elección, el libre albedrío. Aunque el plan de Dios era con Esaú o en Esaú, Dios tuvo que esperar la libre elección de Esaú o de ¿sí? Para saber con quién iba a trabajar Dios. Por eso es que Dios no se revela a Isaac, porque Dios tenía que esperar, sabía que en el vientre de Rebeca venían dos, iba a haber gemelos, pero Dios tenía, obviamente el plan era con Esaú, ¿por qué? Porque era el primogénito. Pero aquí vemos el nacimiento no solamente del libre albedrío, sino de la bendición y la maldición. Porque Abraham bendice a Isaac. No hay a quien maldecir, es su único hijo. Pero en Isaac, desde el vientre ya hay un pleito. Ya hay un pleito. ¿Por qué Jacob peleaba? Porque Jacob quería ser bendito, pero decía, pero este es el primero. Yo no voy a ser bendecido si nazco en segundo. Eso es bien importante que entendamos. ¿Sí? Desde el vientre de Rebeca, no solamente venían dos varones, ya se estaba gestando la bendición y la maldición. Porque así tendría que ser. Por eso es que Dios tiene que esperar a que el tiempo pase, le da oportunidad a Esaú de crecer. Isaac le tuvo que haber hablado a Esaú y decirle, mira hijo, mi padre, tu abuelo, tiene una promesa de Dios. Hoy somos ricos o millonarios como en aquel tiempo lo hicieran, porque Dios así se lo prometió a mi padre. Dios le habló a mi papá de mí. Yo te hablo a ti. Tú en ti va a continuar esta bendición. Porque así ha dicho que en mi descendencia, se manifestaría la promesa de Dios. Eso lo tenía que saber Esaú, sí o sí. El problema con Esaú es que no le importa. Toma Esaú su decisión y llega a caer en la maldición, porque dice la palabra que Dios no lo perdonó, aunque lo procuró con lágrimas. Aunque nosotros procuremos con lágrimas el perdón, el Señor nos ha dicho, ya no tienes excusa por tu pecado, porque yo te estoy hablando. Eso es importante que entendamos, ¿sí? Que en el vientre de Rebeca se genera también la maldición. Ahí comienza el mal. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante? Porque el Señor le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y si en Rebeca se gesta no solamente dos varones, sino la bendición y la maldición, ¿qué quiere decir? Que a partir de ahí los que somos descendientes de Abraham por la fe, estamos batallando con la bendición y con la maldición, con el pecado y con la santidad. Pero Dios, el Señor nos dice, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una santidad perfecta, ¿sí? Trasladado a este tiempo, lo que le acabo de decir, sería Dios hablándole a Jacob, porque es bien importante también, se me estaba pasando esto. Fíjese que Abraham es bendecido por Dios, Isaac hereda a su padre y la bendición de Dios, pero ¿cómo es posible? A veces no nos detenemos a preguntar, Abraham fue riquísimo, Isaac lo hereda, pero sigue siendo riquísimo. Pero pasa algo bien importante con Jacob. Jacob no es de esa riqueza. Jacob tiene que trabajar no solamente para su mujer, sino para enriquecerse. Eso es bien importante. ¿Por qué Jacob no lo tuvo? Porque no le correspondía. Dios por justicia no quiere bendecir a Jacob, porque no es el primogénito.
Pero ama tanto Jacob la bendición, lo vimos la semana pasada, que pelea con Dios. No te voy a dejar si no me bendices. En esa batalla trasladado este tiempo sería algo así más o menos, diciéndole Dios a Jacob, no te puedo bendecir porque no eres el primogénito, porque sería injusto. Y Jacob respondería al Señor, ¿sí? Yo compré la primogenitura a Esaú y mi padre me bendijo. Mía es tu bendición. En la justicia de Dios no lo podía bendecir, pero en la justicia de Jacob lo tuvo que bendecir porque Jacob le pudo haber dicho, yo la compré, no me la regaló. Y en segunda, mi padre ya me bendijo. Ya era bendito él, ya había sido bendecido por su padre, le faltaba la bendición de Dios. Por eso es que pelea por esa bendición y dice el Señor, por eso el nombre de Israel es tan poderoso también, porque Israel quiere decir el que pelea con Dios o el que Dios tiene, el que tiene de aliado a Dios en sus batallas, no el que está peleando contra Dios, sino el que tiene a Dios de aliado, ¿sí? Entonces, vamos a ver las tres bendiciones o peticiones más poderosas por Jacob, ¿sí? Cómo desde Jacob comienza el hombre a querer ser bendecido por Dios, de parte de Dios. Y vamos a ver las tres bendiciones o las tres peticiones más hermosas que puede haber en la Biblia. Primero, lo más hermoso que le podemos pedir a Dios, escrito. Lo primero es lo que Jacob le dijo obviamente al Señor. Génesis 32, 24 al 26 dice, así se quedó Jacob solo y luchó contra el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Esa es una petición o la primer petición, digamos, de alguna manera humana, poderosa, maravillosa y sobre todo agradable a Dios. Señor, no te voy a dejar si tú no me bendices. Puede que tú tengas otros planes conmigo, pero hasta que yo no sienta esa bendición, no voy a dejar de pedirla. Esa es la primera. La segunda viene por parte del descendiente de Jacob, de un hombre maravilloso, de un hombre engrandecido por Dios. La primera imagen de Jesús, Moisés. Éxodo 33, del 11 al 15 dice, y hablaba Dios a Moisés cara a cara, fíjese nada más que hermoso, ¿sí? Como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Dios, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Cuántas veces nos hemos levantado y le hemos pedido al Señor, si no vas a ir conmigo, no me voy a mover de aquí? Si tú no me bendices, yo no me voy a quedar tranquilo. Esa es la segunda petición o la segunda bendición
de un hombre pidiéndosela a Dios. Y la tercera es precisamente la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Sí? Mateo 6, del 9 al 13, dice la palabra del Señor. Ustedes pues pedirán a Dios así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por los siglos de los siglos. A través del Señor Jesucristo, lo mejor que le podemos pedir a Dios es: líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes, fíjese cómo por algo Dios dice que todo nos es permitido. Hace unos días, ya varios días atrás, veía yo una película, pues es una película bastante mala, ¿sí? Supuestamente de terror, pero hay algo bien importante. El personaje de esa película, cuando oraba, ¿sí? Porque bueno, es una versión católica, dijo algo que me impresionó desde un principio, desde la primera vez que lo escuché. Cuando ella se pone a rezar, dice: guárdame de la tentación de hacer mi voluntad. Muchas veces nosotros pensamos que le pedimos a Dios: guárdame de mi vecino que es bien parrandero, guárdame, Señor, de irme a la fiesta, guárdame, Señor, de oír música mundana, de ese tipo de tentaciones. Pero cuando le pedimos a Dios: guárdame, Señor, de la tentación de hacer mi voluntad. Guárdame, Padre mío, de tomar yo las decisiones en mi vida. ¿Se da cuenta cómo nos venimos equivocando, cómo cometemos tantos errores? Y por eso nuestra vida no ha llegado a la perfección. Por eso es que seguimos batallando, por eso es que seguimos, sí, como Esaú, o con el espíritu de Esaú y con el espíritu de Jacob, peleando por la maldición y por la bendición. ¿Sí? Estas tres cosas, estas son las mejores peticiones que le podemos hacer a Dios para nuestro caminar en el mundo. Sin embargo, hay una bendición muy poderosa que tal vez usted no conozca. Le voy a dar una lista de cosas, de situaciones, ¿sí? Y usted conteste en su corazón en cuántas de estas está o no ha estado. ¿Tiene deudas? ¿No puede pagar lo que debe? ¿No le alcanza el dinero? ¿Tiene hijos problemáticos? ¿Su matrimonio está sin amor? ¿Su casa es un ring de peleas y luchadores? ¿Quiere pero no lee la Biblia ni ora? ¿No tiene dominio propio? ¿Sigue acercándose a Dios para pedirle perdón? ¿Sufre de frecuentes enfermedades? ¿Sufre de insomnio? ¿No logra estar en santa paz? ¿Es débil ante las tentaciones y las ofertas del mundo? ¿Quiere satisfacer los deseos de su carne, aunque en su espíritu quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Con frecuencia y facilidad pierde lo que tiene? En lugar de ver que las cosas aumentan, las ve disminuir. Duerme, pero no descansa. Trabaja, pero no le alcanza. Tiene mal carácter. Quiere, pero no puede cambiar su vida y su situación. Y aquí le paramos, porque si sigo, no terminamos. Esa es una pequeña lista de ciertas cosas que pasan en su vida, y le tengo una mala noticia. Si usted está en una o en muchas de estas, usted está bajo una maldición.
Por eso no alcanzamos la perfección, porque no hemos alcanzado la bendición. O somos benditos o bendecimos, pero no podemos bendecir. ¿No le ha pasado que llega usted a los tacos y no hay nadie y usted dame 2 de tripa y de repente cuando voltea ya están pidiéndole 5 aquí, 5 allá? Y hay gente que le dice, es que tú tienes buena vibra, no es eso. Es que usted está en bendición. No por fuerza se tiene que manifestar todo al mismo tiempo, ¿sí? Pero si usted se enferma, ya se anuló, ya se quebrantó la bendición. Si usted maldijo, ay, este hijo de su tal por cual, ya se anuló la bendición, perdón. Si usted llega y ahí viene el hermano, ya no estamos bajo la bendición. Y le podemos seguir a esta tremenda lista con muchas cosas que no dijimos. Pero lo importante es que nosotros, lo que Dios quiere que entendamos, es que si hay mal, estamos bajo maldición. Y si estamos bajo maldición, no estamos en santidad. Porque santidad es la ausencia del mal. Que a mí me maldigan, que a mí me digan, sí, Dios te bendiga. Que me puedan decir mal, eso no quiere decir que esté yo en maldición. Pero si yo correspondo el mal con el mal, sí estoy bajo el mal. ¿Sí? Por eso es importante que entendamos qué es la santidad. Entendiendo lo que es bendición y lo que es maldición, entendemos lo que es santidad. Cuando el mal predomina en nuestras vidas, no es por los malos gobiernos, ni las crisis, ni ningún otro factor externo. Es por nuestra libre elección, porque prefiero vivir en pecado que en santidad. Porque prefiero decir, así soy, ni modo, así me habla Dios, así me amó Dios. Hay muchas canciones cristianas con un mensaje subliminal que dicen que Dios te ama como eres. Mentira. Dios te amó como eras, pero te está llamando a un cambio. Por eso dice, sean santos porque yo soy santo. El que es santo, santifíquese más. Entonces Dios no me ama con mi pecado, con mi maldad, con mi maldición. Pero eso no quiere decir que Dios me va a abandonar o vaya a ver cómo le haces o cuando arregles tu vida, como muchos pastores erradamente quiere la gente bautizarse y lo primero que le hacen es decir, ve, arregla tu vida y después regresas. ¿Y qué necesitas para arreglar esa vida? El Espíritu Santo y ya te lo negaron. ¿Y dónde dice la palabra que cuando seas santo serás digno de ser bautizado? No dice el Señor que Él vino no por justos, sino por pecadores para llevarlos al arrepentimiento. ¿Por qué se le niega el bautismo si están buscando la ayuda del Espíritu Santo? Si fueron llamados por Dios para recibir su Espíritu, hay aquellos que lo han negado. Dios les dará sus cuentas. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo es el poder que necesitamos. Que Dios dice, vas a cambiar tu vida, pero tú no eres santo, mijito. Has alcanzado gracia delante de mí. De ti tengo misericordia. Pero tú de santidad simplemente no sabes nada. ¿Qué necesito para que tú seas santo? Darte del Espíritu que genera santidad. Del Espíritu que produce, del Espíritu que vive por la santidad. Y en esto, por eso le vuelvo a repetir que no estamos tan lejos de la gente del mundo. ¿Por qué no hemos alcanzado la perfecta santidad? ¿Qué señal hay de eso? Pues los males que vemos y eso que viene a hablar de nosotros. No necesitamos el Señor que venga la tía Tencha, la tía Petra, el hermano y me diga, es que la hermana está muy mal, por sus frutos lo conoceré. ¿Por qué sé yo que tú no tienes una comunión con el Espíritu Santo? Por tus propios frutos. A mí no me vengas a contar ni me quieras venir a decir, como muchas personas me dicen, ¿y tú qué sabes de mi relación con Dios?
Amado mío, no le quieras enseñar el Padre Nuestro al señor cura. Por algo me puso Dios como el mayor. No lo digo para mi vanagloria, lo digo para gloria del Señor. Yo estoy aquí para enseñarte, no para que tú me vengas a decir que qué sé yo de tu relación con Dios. Pues ahí se ve en el Espíritu. No está produciendo santidad porque tu relación con el Espíritu Santo es muy pobre, muy pobre. Amén. ¿Por qué reina el pecado en mi vida? Primera de Juan 5, 18 a 19 dice la palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo la influencia del maligno. ¿Por qué vivimos en el mundo? Romanos 7 del 13 al 14. Dice la palabra: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué reina el pecado en mí? Porque yo sigo siendo carnal. Porque la hermana me cayó gorda, porque el hermano no me cayó bien, porque no es de mi congregación, porque no sé qué cosas inventan en aquella congregación, yo con ellos no me junto. Eso es ser carnal. Es que a la hermana le va muy bien. ¿Por qué a mí no? Los celos, dice por medio del apóstol. Si sienten celos, envidias, si hay contiendas, disensiones entre ustedes, es porque siguen siendo carnales. ¿Por qué no sufren el agravio? Ay, Señor, mi hermano, mi hermana, abre su corazón, Padre. Yo lo bendigo donde quiera que esté. Yo no quiero esas cosas en mi corazón. Pero ¿por qué los rencores y los resentimientos entre nosotros? ¿Por qué los pleitos y las disensiones? Porque seguimos siendo llevados por nuestra carne. Porque seguimos con las costumbres de nuestros padres, lo que nos enseñaron, lo que nos dijeron. Primero tú, después tú y al último tú. Y no estamos siendo espirituales. Porque no estamos poniendo los ojos en Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús. Miren a Jesús, cómo soportó tal contradicción de pecadores. No se amó a sí mismo para hacernos dignos de Dios. Y nosotros no nos pueden decir chispita porque ya explotamos. Porque no estamos siguiendo al Espíritu Santo, sino a nuestra propia carne. Por eso es que sigue el pecado reinando en nuestra vida. Para poder vivir es necesario matar. Para que usted pueda vivir, usted tiene que ser valiente para matar. Por eso dice el Señor, la paga del pecado es muerte. O lo matas o te va a matar. No hay de otra, mi amado hermano. Por eso tenemos que dejar de tenerle miedo a la muerte. O vives o te mueres. Para poder vencer al pecado en nuestra vida es necesario matar. Muchos nos hemos equivocado con respecto de este tema de matar y morir. Dios le dio libertad a Israel matando a sus enemigos. ¿Por qué? Una de las causas de por qué el rey David fue tan amado por Dios. ¿Sabe por qué fue tan amado por Dios? Porque era el perfecto asesino. David era cruel a la hora de la guerra.
David no se tentaba el corazón porque la veía embarazada, porque veía al niño de 3 meses, porque veía al joven de 8 años. Porque David confiaba que si Dios le decía, ve y extermínalos, es porque Dios sabía por qué. Por eso fue muy amado por Dios. David fue muy cruel. Derramó mucha sangre, pero ¿por qué un hombre tan sanguinario pudo ser amado por Dios? Porque lo que tú no estás viendo es que David su lucha era contra el pecado, la idolatría, la perversidad que había en esas personas. Israel no hace lo mismo, al contrario, se mezcla con esas personas, pacta con esas personas y se vuelve a los dioses de esas personas. Para que las cosas funcionen como Dios manda, yo las tengo que hacer exactamente así. Dice el libro de Eclesiastés 3 del 1 al 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Ahora recordemos algo bien importante, Efesios 6 del 12 al 18, para que usted no diga voy a ir a matar a ver al primero que me encuentre. No, fíjese lo que dice el Señor, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Hay un respiro. Dios no nos está mandando a matarnos ni a matar a ninguna persona, pero sí a matar. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo dijimos el día del estudio bíblico. Si usted todavía es de los que, Señor, cuídame, Señor, límpiame, Señor, bendíceme, Señor, por mí, por mi familia, todavía el Espíritu de Jesucristo no está en usted. Todavía hay un espíritu de egoísmo, porque dice el Señor, velando y orando por todos los santos. Señor, guárdanos de la tentación, por todos tus hijos, por todas tus hijas, por tus santos, por aquellos a quienes tú me permitas, Señor, alcanzar por medio de esta intercesión, guárdanos, líbranos del mal. El pan de nuestro día, dánoslo hoy. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El apóstol Pablo dice contra principados, contra potestades, contra gobernadores y espíritus de maldad. ¿Podemos matarlos a ellos? No. No se puede matar un espíritu, porque un espíritu tiene eternidad. Nuestra lucha es contra ellos, pero la batalla a muerte es contra sus obras, contra lo que hacen. ¿Sí? Nuestra lucha es espiritual contra el pecado y la maldad que me hace hacer lo que no quiero. El pecado y la maldad viven en mí porque yo le estoy dando vida,
por no matarlos. Estamos tan acostumbrados a ir a Dios a pedirle perdón que no hacemos lo que debemos hacer, y eso es recurrir a la santa muerte. La pregunta es, ¿se puede santificar la muerte? ¿Nos puede servir para santidad? Por supuesto que sí, por medio del poder del nombre de Jesucristo y la oración. Primera de Corintios 15, 25 y 26 dice la palabra, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pablo dice que el próximo enemigo en ser destruido, sí, es la muerte, pero fíjese cómo lo expresa. No lo dice como alguien, sino como algo, ¿sí? ¿Qué es entonces la muerte? ¿Qué es la muerte? Si no sabemos qué es la muerte, no vamos a entender, ¿sí? Todos tenemos enemigos y no todos son personalizados, encarnados o visibles. Hay quienes son alérgicos a la luz, al polvo, al calor, a las enfermedades, etcétera, ¿sí? Son enemigos que no se manifiestan, no se ven, pero existen. La muerte no es un ser vivo con imagen o forma. La muerte es una condición, es una forma de vida. La muerte, sí, es la ausencia de vida. El que no está vivo está muerto. La muerte no es un personaje al que yo me pueda enfrentar en el espíritu, como aquella hermana que mucho le he hablado, que tenía una lucha encarnada con el espíritu de Jezabel. Eso no es la muerte. La muerte es mi condición. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo si estoy muerto? ¿Cómo está Cristo en mi vida? Mi corazón me va a decir si estoy vivo o si estoy muerto. ¿Cómo hablo yo? ¿Palabras de vida? Palabras de muerte. ¿Testifico a Jesucristo o testifico al santo niño de Atocha? ¿Hablo de mi salvación por el poder de la palabra? ¿Hablo de mi sanidad por el poder de la Biblia? ¿O hablo de que fui sanado por el medicamento? ¿Hablo de mi paz por el psicólogo o hablo de mi paz por el Espíritu Santo? Es una condición. La muerte es una condición. La muerte es la ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dice de Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Si Jesucristo no está en mí, aunque yo ande por el mundo, estoy muerto, muerto en mis pensamientos, muerto a la libertad. Por eso el pecado reina en mí, porque yo le sigo dando vida. ¿Por qué le sigo dando vida? Porque en lugar de presentarle batalla, me hice a la costumbre y a la comodidad de postrarme de rodillas y decirle al Señor, perdóname por mi pecado. ¿Pero qué estás haciendo por tu pecado? Te estás yendo a poner a cuentas con Dios, ciertamente. ¿Invoca su sangre para ser limpiado? Ciertamente. ¿Te unes al Espíritu Santo para acercarte a Dios? Bien. Pero ¿sabes qué está haciendo el pecado? Se está burlando de ti. Sí, pídele perdón. Invoca su sangre, haz lo que quieras, haz culto, rito 24 horas. Mientras tú no me mates, yo seguiré viviendo. En lugar de irle a pedir al Señor perdón por los pecados, Señor, concédeme los dones y las dádivas que yo necesito para matar el pecado en mi vida. Porque solamente de esa manera vas a alcanzar la santidad. Señor, yo quiero matar el pecado y la maldad que hay en mis miembros.
en mi mente, en mi corazón, dame dirección. Tu palabra dice que tú adiestras nuestras manos para la guerra, nuestros dedos para la batalla. Dame conocimiento espiritual, pero si tú sigues ignorando al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque ¿quién es el único que te va a dar convicción? Porque dijo el Señor, cuando yo me vaya, el Espíritu de verdad vendrá a ustedes y les dará convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿sabes por qué el pecado sigue reinando en ti? Porque tú quieres. Porque tú no le dices al Espíritu Santo, Señor, dame convicción de mi pecado. Y llega tu hijo y te dice, mamá, eres una gruñona, cállate, chamaco. Y ahí está el Espíritu Santo diciéndote, mamá, estás mal. Ay, Señor, perdóname por ser una enojona. No, ya no te puedo perdonar. Ya no tienes excusa porque el pecado sigue vivo porque tú no lo estás matando. Por medio de la muerte del pecado, por medio de la muerte de la maldad, vamos a alcanzar la santidad que Dios está demandándonos. Dice la palabra en primera de Timoteo 4, del 1 al 6. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cómo podemos ser santificados? Por la palabra de Dios y la oración, por la Biblia y por mi comunión con el Espíritu Santo. Así cuando a ti te agarren y te digan, es que tú eres un mentiroso. Ah, Señor, yo te pedí convicción de pecado. Entonces mi pecado es la mentira. Entonces, mi lucha no es contra mi hijo que me está diciendo eres un mentiroso. No, mi lucha es contra lo que Dios me ha revelado. Señor, yo declaro muerta la mentira. Que caiga, Señor, que se vaya, que se pudra de mi vida hasta la muerte. No viva más. No vengo a pedirte perdón, vengo a empoderarme. Por el poder de Dios que es la palabra, yo declaro muerta la mentira en mi corazón. Muerta la mentira en mi boca, donde quiera que reinaba. Hasta aquí llegó su dominio, porque en el nombre de Jesucristo, por la vida, yo declaro la muerte. Y por la muerte de la mentira, declaro la verdad en mí. Por la muerte de la enfermedad, declaro mi sanidad. Por la muerte de la esclavitud, declaro mi libertad. Pero mientras yo no lo mate, ahí va a estar. Va a estar jugando conmigo. Va a estar engañándome. Va a estar diciendo, tú sigue en el mundo y tú sigue con Dios. Dios te ama. ¿No ha dicho que te va a perdonar? ¿No acabas de oír que ya no habrá excusa por tu pecado? Ya Dios no te va a aceptar un perdóname. Dios te está mandando una guerra de vida o muerte. O vives o dejas que el pecado te mate. Ya no estás para perdóname. Dios nos está abriendo fuertemente el entendimiento. Y dice que por la oración y por la palabra, tú tienes que leer la palabra para que cuando estés luchando, Señor, tu palabra dice que hollaré sobre serpientes y escorpiones y nada me ha de dañar. Eso está escrito, eso va a salir de tu boca, eso es la palabra de Dios. Y yo lo confieso, Señor, porque estoy empoderado por el Espíritu, porque tengo una relación con el Espíritu Santo. Jesús no murió por causa del pecado, sino para matar al pecado.
El pecado no mató a Jesús porque es la vida. Él dijo, yo no, yo doy mi vida, nadie me la quita, nadie me puede matar porque soy la vida. Pero yo voy a morir para matar el pecado. No mató el pecado a Jesús, sino Jesús mató al pecado. ¿Por qué le digo esto? Pues porque la palabra dice que pongamos nuestros ojos en Él. Bueno, si Jesús lo hizo, pero por supuesto que yo lo tengo que hacer. Jesús mató al pecado. Jesús murió para tener la bendición del Espíritu Santo por su muerte. Nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo. Romanos 8, 12 al 14 dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacen morir. Mire que Dios nos está mandando a matar. Si por el Espíritu o por la palabra hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Me estoy leyendo la palabra. No me estoy inventando el que usted tiene que ir a matar. Yo no le estoy mandando a matar a ninguna persona, ni que se enfrente a ningún demonio, aunque nuestra lucha es contra ellos. Pero la lucha a muerte es contra el pecado que está reinando en mí, contra la maldad que sigue apartándome de Dios. ¿Por qué sigue viva? Porque yo no le estoy matando. Hebreos 12, del 1 al 4 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Cada vez que tú te sientas muy lastimado por las personas, acuérdate que Jesús sufrió peor. Que Él sufrió algo peor y se guardó. Dejó toda la justicia y la venganza a Dios. Dice, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Porque aún no han luchado contra el pecado hasta la muerte, hasta matarlo. Porque aún seguimos tolerándolo. Porque vemos que nos arrastra, vemos que nos hace hacer lo que no queremos y en lugar de matarlo vamos y le decimos, Señor, perdóname. Pero dice el Señor, ya no. Ya no eres un niño, ya tienes conocimiento, ya tienes unción, ya tienes poder, ya tienes autoridad, ya levántate y mata al pecado. O el pecado te va a matar a ti. Jesús no lo mató el pecado. Jesús mató al pecado. Y es a lo que Dios nos está mandando. A que nuestra lucha sea hasta la muerte. Si yo vuelvo a caer, no me voy a ir a decir, Señor, perdóname. No, Señor, en el nombre de Jesucristo declaro muerto este mal. Fuera de mis miembros. Fuera de mi mente, fuera de mi corazón hasta la muerte. Lo declaro muerto, sin poder, sin autoridad sobre mis miembros. No reine más. El pecado y la maldad son los que deben morir, no yo. ¿Puedo y debo hacerlo? Por supuesto que sí. Proverbios dice, escuche bien esta palabra. Escuche bien lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Usted en su lengua está el poder para matar
o para dar vida. Y de lo que usted elija, de eso va a disfrutar. Usted puede decir, gracias Señor por la palabra, pero mi pecado me gusta más, con permiso. ¿Usted va a disfrutar del pecado? Sí. Pero ¿sabe cómo le va a pagar el pecado? Con la muerte. ¿Sí? Con la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Siga practicando el pecado y usted va a terminar muerto. Y usted me dirá, todos vamos a morir. No, yo no te estoy diciendo que tu cuerpo no se va a morir. Yo te estoy diciendo que si tú sigues practicando el pecado, vas a terminar con un juicio eterno separado de Dios. Eso es la muerte eterna. El que está sin vida, el que está muerto, tiene ausencia de vida. Y Jesucristo es la vida. El pecado nos aparta de Jesús. Yo no sé cuál sea el amor, tu amor por Jesús. Pero yo creo que vale la pena, en el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, ponerle un fin al pecado. Ponerle un fin a la maldad. Decir hasta aquí. Señor, si ya no tengo excusas porque ya es tiempo de enfrentarme y declarar muerte a ese mal que estaba operando en mi vida. Porque dice el Señor, la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Y lo que tú decidas, de eso vas a disfrutar. San Juan 12, 23 al 26 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que siga dándole vida al pecado, vivirá eternamente sin Dios. Eso es lo que quieren decir estas palabras. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, mate el pecado. Y donde yo estuviera, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. San Juan 12, 31 al 36 dice la palabra. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es que el diablo es el enemigo. ¿El diablo enemigo de quién? Enemigo de tu mente. Excusa de tu pecado. Porque dice el Señor, el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya no está aquí. ¿Por qué lo ocupas como chivo expiatorio? Ya no es, dice el Señor. El príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir, en qué manera Jesucristo iba a matar el pecado. Tenía que morir lleno de pecado, así llevaría a la muerte el mal que nos separaba de Dios. ¿Sí? Dando a saber con qué muerte había de matar, dando a entender que matando el pecado del cuerpo se puede vivir en santidad, se puede ser santo, porque el mandamiento es sean santos, porque yo soy santo. Hebreos 12 del 14 al 16 dice, así que, por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió
a la descendencia de Abraham, a los bendecidos, a los que buscan y quieren la bendición de Abraham. El que tiene miedo a la muerte, a matar y a morir, vive para ser esclavo del pecado. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Terminamos con estos pasajes bíblicos y con este dicho que está bien dicho. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. El pecado vive hasta que tú tomes la decisión de matarlo en tu vida. Para vivir en santidad debemos de ser amigos de Dios como lo fue Abraham, bendecir como lo hizo Isaac y pelear como Jacob hasta la muerte por alcanzar la bendición. ¿Por dónde empezar? Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo o a este mundo o a las modas o a las costumbres, ¿sí? Sino transfórmense por medio de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 2, del 13 al 16. Dice el Espíritu Santo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y escuchen lo que dice. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Todo lo que provoca, Señor, separación entre tú y yo, hasta aquí vivió. Muera en el nombre de Jesús. Caiga hasta la muerte. No viva más. No más enemistades con Dios. No más pleitos con Dios. Hasta la muerte. Que se pudra, que se caiga, que se derribe, pero que no vuelva a levantarse. Efesios 4, 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad han oído y han sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Romanos 10, del 3 al 13. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga
estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Tú has creído que puedes darle muerte al pecado? Bien, pero tienes que confesarlo para salvarte y librarte de él. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyera no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara su nombre será salvo. Y termino con 2 Corintios 10 del 3 al 6. Dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Cuando nosotros tomemos verdaderamente la decisión de empezar a matar el pecado y el mal que operaba en nuestras vidas, vamos a empezar a ver florecer y perfeccionarse la santidad que Dios demanda. Esta es la palabra de fe y de santificación. Así haremos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo, confesando en el nombre de Jesucristo: yo soy bendito, y para bendecir y ser de bendición. Por fe declaro en el poder y la autoridad de Jesucristo que todo el pecado y la maldad que había en mí y en mis miembros está muerta, vencido hasta la muerte. No viva ni reine más el pecado en mí, sino la santidad. Yo soy libre de toda maldición por la bendición del Espíritu Santo. Amén. Esa es la palabra de poder. Esa es la bendición que usted tiene que estar declarando. No, Señor, yo soy bendito para bendecir y ser de bendición. Por la muerte de la maldición, declaro la bendición. Por la muerte de mi pecado, declaro mi santidad. Por la muerte de mi enfermedad, declaro mi sanidad. Usted tiene que saber cuál es esa enfermedad. Señor, yo declaro muerta la diabetes, muerte esa gastritis. Yo declaro muerte para la enfermedad. Y por la muerte viene la vida. La muerte produce vida. Por medio de la muerte, Dios nos está llamando a la santidad. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.